El gran humorista Danny Kaye dijo alguna vez una frase genial. Su posición favorita es la de al lado de sí misma y su deporte favorito, el salto a las conclusiones. Híjole, es una descripción absolutamente perfecta y, siendo sinceros, un tanto aterradora de cómo funciona nuestra mente todos los días. Digo, nos fascina saltar a conclusiones. Y hoy vamos a ver exactamente por qué. O sea, imaginemos un escenario loquísimo. A alguien le dan un número completamente al azar, digamos el 65. Y de repente, ese simple número, sacado de la nada, altera por completo su visión geopolítica del mundo o la cantidad de dinero que está dispuesto a gastar. Suena a ciencia ficción, pero la verdad es que el cerebro humano hace este tipo de trucos cada segundo del día. Exploración a fondo sobre cómo nuestros propios atajos mentales nos meten el pie. Vamos a platicar sobre por qué resulta tan difícil pensar de forma estadística y por qué la mente prefiere, neta, 1000 veces un buen chisme o una historia dramática antes que un dato duro. Claro, y, el objetivo de desglosar todo esto no es simplemente apuntar con el dedo a nuestros errores. El cerebro humano está cableado para buscar coherencia, no necesariamente la verdad matemática. Es un mecanismo de supervivencia ancestral. Ajá. Pero claro, en el mundo moderno que está tan lleno de información compleja, pues ese mecanismo nos juega unas bromas muy pesadas. Exacto. Y la misión de esta plática es desvelar esos misterios prácticos de la mente de una forma relajada, para que quienes nos escuchan, toda esta comunidad de mentes jóvenes, perfiles creativos, gente que está emprendiendo o haciendo arte, pues puedan usar este conocimiento. Entender la mente es tener una ventaja injusta al momento de crear. 100% de acuerdo. Así que, para empezar a entender cómo nos saboteamos solos, me parece que primero hay que hablar de los dos personajes que habitan en nuestra cabeza, por así decirlo. Siempre se habla de una parte rápida y emocional y otra que supuestamente es la lógica y racional. Así es, y en el estudio de la psicología se les denomina simplemente Sistema 1 y Sistema 2. El Sistema 1 es esa voz rápida, automática, puramente intuitiva, no requiere esfuerzo y, ojo, un detalle importantísimo, odia la duda. O sea, no soporta no saber algo. Exacto. La ambigüedad le genera una tensión insoportable, así que su trabajo es construir certezas instantáneas. Por otro lado, está el Sistema 2, que es la parte analítica, la que hace cálculos complejos, la que puede dudar y razonar. El problema, pues que el Sistema 2 sufre de un defecto fatal. Es increíblemente perezoso. ¡Qué cañón! Deja que el Sistema 1 haga todo el trabajo sucio y casi nunca verifica la información. Así es. Y hay un caso en el estudio de la salud pública en Estados Unidos que ilustra esto perfecto. Resulta que analizaron la incidencia del cáncer de riñón y se dieron cuenta de que los condados con las tasas más bajas de cáncer compartían un perfil súper claro. Eran zonas rurales, con muy escasa población y, tradicionalmente republicanos. Ajá. Y al ver esto, el Sistema 1 inmediatamente entra en acción e inventa una historia. Dice: Claro, vida de campo, aire puro, comida sin conservadores, cero estrés y por eso casi no hay cáncer. Todo cuadra perfecto. Totalmente. La historia es redonda, tiene total coherencia narrativa. Digo, el Sistema 1 no tolera el vacío de información, así que teje una relación de causa y efecto casi al instante. Pero, aquí viene el golpe de realidad estadística. ¿Qué pasa cuando observamos los condados con las tasas más altas de cáncer de riñón? A ver, usando un poco de lógica inversa, yo asumiría que los condados con más cáncer serían exactamente lo opuesto. O sea, zonas urbanas, altísima densidad de población, tráfico, estrés brutal, nubes de smog. Claro, esa sería la respuesta intuitiva. Pero la realidad es que los condados con las tasas más altas también son zonas rurales, con escasa población y tradicionalmente republicanos. A ver, espérame. ¿Cómo es posible que el mismo tipo de lugar tenga las tasas más bajas y las más altas al mismo tiempo? Es ilógico. Ahí es donde entra la estadística pura, que pues al Sistema 1 no le importa en lo absoluto. La clave no está en el aire del campo ni en la política. La clave está en que son condados con una población muy pequeña. Ah, ok. Es lo que se conoce como la ley de los pequeños números. Matemáticamente, las muestras pequeñas siempre, invariablemente, arrojan resultados extremos, tanto hacia arriba como hacia abajo. Haz que esto tenga sentido para mí. ¿Por qué una población pequeña genera extremos tan locos?
Pues mira, pensemos en una ciudad de 10 millones de habitantes y en un pueblito de 100 personas. Si en el pueblito una sola persona se enferma de algo raro, la tasa de incidencia salta al 1%. Si por azar nadie se enferma ese año, la tasa es del 0%. O sea, fluctuaciones gigantescas. Ya, claro. En la ciudad de 10 millones, para que la tasa salte un 1%, tendrían que enfermarse 100,000 personas de golpe. Las muestras grandes estabilizan los datos, las muestras pequeñas son caóticas. Es una pura fluctuación matemática, no tiene nada que ver con la vida rural. ¡Wow! Está loquísimo. O sea, el sistema 1 ignora la estadística porque es aburrida y prefiere armar una narrativa con los poquitos datos que tiene a la mano. Es como el autocorrector del celular, ¿no? 100%. Tú escribes 3 letras y el autocorrector ya está asumiendo agresivamente qué palabra quieres poner, basándose en lo que más usas. Muchas veces pone una palabra que ni al caso con el contexto del mensaje, pero la pone con una seguridad absoluta. Y como el sistema 2 es perezoso, terminamos enviando el mensaje sin revisar. Es una analogía brillante de verdad. El sistema 1 es una máquina de saltar a conclusiones que funciona exactamente como un autocorrector hiperactivo. Construye una imagen detallada basándose en, migajas de evidencia. Ok, eso pasa cuando el sistema 1 tiene poquitos datos e inventa una historia. Pero, ¿qué pasa cuando de plano no tiene ningún contexto? O sea, si le damos un dato que es 100% absurdo y falso, ¿se bloquea o también lo usa? No, hombre, no se bloquea en absoluto, se aferra a lo que sea. Y eso nos lleva a uno de los fenómenos más robustos de la psicología, que es el efecto ancla. Ocurre cuando consideramos un valor inicial antes de estimar una cantidad desconocida. Ajá. Ese número inicial, por más disparatado o aleatorio que sea, actúa como un ancla magnética que atrapa nuestra estimación final. Y para ilustrar esto está el experimento de la rueda de la fortuna que me vuela la cabeza. A un grupo de personas las ponían frente a una rueda de feria que, sin que ellos lo supieran, pues estaba trucana. A la mitad les salía el número 10 y a la otra mitad el número 65. Inmediatamente después les hacían una pregunta de cultura general. ¿Qué porcentaje de las naciones africanas pertenecen a la 1? Y las respuestas son increíbles. Sí, quienes vieron el número 10 estimaron en promedio un 25%, pero quienes vieron el 65 estimaron un 45%. Literalmente, un juego de feria moldeó su conocimiento geopolítico. Exactamente. O pensemos en un ejemplo con el que es más fácil empatizar. Si se le pregunta a un grupo, ¿Gandhi tenía más de 144 años cuando murió? Obviamente, todo el mundo sabe que eso es biológicamente imposible. Claro, no manches, 144 años. Pero el simple hecho de mencionar el 144 planta un ancla. Cuando acto seguido se les pide que adivinen la edad real a la que murió, sus respuestas son consistentemente mayores que si la pregunta inicial hubiera sido, murió a los 35 años. Pero a ver, ¿por qué pasa esto en el cerebro? ¿Por qué no simplemente ignoramos el número ridículo y ya? O sea, sabemos que es falso. Porque ignorar requiere un esfuerzo del sistema 2, y ya dijimos que es súper perezoso. Funciona así, el sistema 1 escucha el número 144 e inmediatamente evoca un mundo donde alguien puede vivir muchísimos años. Luego entra el sistema 2 para ajustar esa cifra hacia la realidad. Empieza a bajar, 130, 100, 90, y se detiene alrededor de los 80, porque 80 ya suena una edad posible. Ya veo. El ajuste de fin suficiente porque detenerse en la frontera de lo posible es mucho más fácil que buscar la verdad exacta. Si el ancla hubiera sido 35, el sistema 2 ajustaría hacia arriba, 40, 50, 60, y se detendría antes. La distancia entre esos dos puntos de parada es el efecto ancla. Espérame, lanzando una observación súper práctica para toda la banda creativa que nos escucha. Si el cerebro funciona así, esto aplica cuando, por ejemplo, un diseñador freelance manda una cotización. Si tira un precio inicial súper alto, aunque deje clarísimo que es negociable, ese número mágico jala toda la negociación hacia arriba. Totalmente. Es una aplicación directa y poderosa. Quien recibe esa cotización tiene un sistema 2 que va a intentar ajustar el precio hacia abajo para encontrar algo que considere justo. Ajá. Pero, de nuevo, el proceso de ajuste siempre se queda corto. Se detendrá en cuanto el precio le parezca, digamos, marginalmente aceptable.
terminarán aceptando un número mucho más alto del que habrían aceptado si la charla hubiera empezado con una cifra modesta. En cualquier intercambio de este tipo, quien pone el ancla controla la gravedad de la conversación. Uf, es oro puro para quien vive de vender ideas. Ahora bien, queda clarísimo que las anclas manipulan los números. Pero, ¿qué manipula nuestros miedos o lo que percibimos que es tendencia? Digo, no andamos viendo ruedas de la fortuna para decidir a qué le tenemos miedo en el día a día. Claro, para entender nuestros miedos y percepciones sociales, tenemos que hablar de otro atajo mental, la heurística de la disponibilidad. Juzgamos la frecuencia de un evento basándonos en la facilidad y la fluidez con la que podemos recordar ejemplos de ese evento. Ok, Si algo nos viene a la mente rápido, el cerebro asume que es una tendencia masiva. como el ejemplo clásico de la letra K. Si le preguntas a la gente si existen más palabras en inglés que empiezan con la letra K o palabras que tienen la K en la tercera posición, casi todos juran que hay muchísimas más que empiezan con K. Yo misma lo habría pensado, pero resulta que es falso. Hay muchas más palabras con la K en tercer lugar. Exacto. Pero ¿por qué cometemos ese error? Porque es infinitamente más fluido y fácil para el cerebro buscar en su diccionario mental palabras por su primera letra. Como las palabras que empiezan con K fluyen rápido hacia la conciencia, el sistema 1 dice, si las recuerdo tan fácil, debe haber muchísimas. Y asumo que esto influye cañón en cómo juzgamos a la gente. Por ejemplo, siempre existe esta creencia de que los políticos cometen más fraudes o infidelidades que, no sé, los dentistas o los contadores. Pero en realidad no hay estadísticas que prueben que los políticos sean más infieles. Simplemente cuando un político engaña a su pareja es primera plana nacional durante 3 semanas, ¿no? 100%. La transgresión está exageradamente disponible en la memoria. Has dado en el clavo. Es pura exposición mediática. Y esto se vuelve verdaderamente peligroso cuando escala a lo que los sociólogos llaman cascadas de disponibilidad. Es cuando un miedo menor se convierte en un pánico nacional absoluto. Hubo un incidente histórico en 1989 con una sustancia química llamada alar, que se usaba para regular el crecimiento en las manzanas. A ver, explícame bien cómo escaló eso, porque suena a que empezó como algo pequeñito. Empezó con un estudio aislado que sugería que dosis masivas de alar podían causar tumores en ratones. Ojo, ratones y dosis masivas. La prensa local retomó la noticia. De repente, los noticieros nacionales empezaron a usar imágenes de niños comiendo manzanas felices junto a gráficos de veneno verde brillante. ¡Híjole! La indignación creció, la emoción se apoderó de la conversación. Actrices de Hollywood testificaron ante el Congreso exigiendo prohibiciones. La industria agrícola perdió cientos de millones de dólares. Y años después, estudios científicos más exhaustivos demostraron que el riesgo real para los humanos era estadísticamente minúsculo, casi inexistente. O sea, destruyeron una industria por un riesgo microscópico. Pero, ¿por qué la gente no se detuvo a ver los números reales? Digo, alguien tuvo que haber dicho algo. Conocido como olvido de la probabilidad o ceguera al denominador. Cuando un evento genera una carga emocional fuertísima, en este caso, la idea terrorífica de envenenar a niños, el sistema 1 entra en pánico y solo imagina el peor escenario. La emoción apaga el sistema 2. ¡Wow! A la mente humana le cuesta horrores diferenciar entre un riesgo del 1% y uno del 0.00001% si la imagen mental es aterradora. O ignoramos el riesgo completo o lo tratamos como una certeza absoluta. No hay punto medio. Pensando en el mundo en el que vivimos hoy, me parece que las redes sociales son la máquina perfecta para crear estas cascadas de disponibilidad. Y no solo con miedos, sino con expectativas de vida. Mucha gente creativa se paraliza porque abre su feed y ve a todo el mundo triunfando, ganando premios, firmando contratos. Así es. El éxito ajeno está súper disponible y uno se siente un fracaso, olvidando por completo que nadie publica sus rechazos o sus días malos. Es una lectura fundamental. Las plataformas digitales distorsionan nuestra heurística de la disponibilidad. Nos exponen a una muestra de la realidad donde solo el éxito extraordinario sobrevive a los algoritmos. Si no somos conscientes de este sesgo, es muy fácil caer en el síndrome del impostor, juzgando nuestra realidad habitual contra los momentos más anómalos y filtrados de los demás. Pues alivia un poco saber que no es que la vida sea cruel, es solo estadística mal procesada en nuestra cabeza. Pero a ver,
esta necesidad imperiosa de tener historias ricas, vívidas y dramáticas, ¿hasta qué punto puede quebrar nuestra lógica? Porque entiendo equivocarse estimando palabras con la letra K, pero ¿puede hacernos fallar en matemáticas de primaria? Sin duda alguna, y para demostrarlo existe el experimento más famoso en este campo, que es el problema de Linda. Consiste en presentarle a la gente una descripción muy específica. Dice así: Linda tiene 31 años, es soltera, franca y muy brillante. Se especializó en filosofía. Ajá. Como estudiante, le preocupaban profundamente los temas de discriminación y justicia social, y participó activamente en protestas antinucleares. Ok, tengo la imagen mental perfecta de Linda. Ya me la imaginé. A partir de esa descripción, se hace una pregunta de opción múltiple. ¿Qué es más probable? Opción A, que Linda sea cajera de un banco. Opción B, que Linda sea cajera de un banco y además activista del movimiento feminista. Ok, si me preguntas así en frío, yo diría que definitivamente es la opción B. Digo, con todo ese historial de protestas y justicia social, tiene que ser activista, ¿no? Y no estás sola en esto. Entre el 85% y el 90% de las personas, incluyendo a estudiantes universitarios de matemáticas avanzadas, eligen la opción B. El problema es que, lógicamente, matemáticamente, elegir la B es un error monumental. Se llama la falacia de conjunción. A ver, haz que esto tenga sentido para mí. ¿Por qué agregarle la etiqueta de feminista lo hace un error monumental si encaja perfecto con quién es ella en la historia? Mira, imaginemos un diagrama de Venn, de esos círculos que se interceptan. Visualicemos un círculo gigante que representa todas las cajeras de banco del mundo. Ahora, dibujemos un círculo mucho más pequeño adentro, que representa a las cajeras de banco que además son activistas feministas. Toda cajera feminista es una cajera, pero no toda cajera es feminista. Claro, el círculo es más chiquito. Exacto. Al agregar el requisito adicional del activismo, estás reduciendo drásticamente el tamaño del círculo, limitando las posibilidades. Por pura probabilidad matemática, siempre es más probable que un evento singular ocurra, o sea, ser cajera, a que dos eventos ocurran simultáneamente, ser cajera y ser activista. Claro. O sea, matemáticamente, cada condición extra que le pongas a una persona o a un evento reduce su probabilidad de existir. Pero la opción B es tan tentadora porque cuenta una historia mucho mejor. El sistema 1 te grita, esa es Linda, la historia cuadra perfecto. Exactamente. La coherencia narrativa aplasta la lógica matemática. Un naturalista muy famoso confesó que, a pesar de conocer la probabilidad real, un pequeño homúnculo en su cerebro saltaba exigiéndole elegir la opción B, porque simplemente, pues tenía sentido. En la mente intuitiva, a veces más es menos y menos es más. Oye, esto del menos es más me recuerda a un ejemplo fascinante sobre vajillas rotas. Imaginemos que a un grupo le ofrecen un set de 24 platos de cerámica intactos y hermosos. Le asignan un precio, digamos 1,000 pesos. Ajá. Pero a otro grupo le ofrecen ese mismo lote de 24 platos intactos, pero en la caja vienen además unos 5 platos extra que están estrellados o rotos. Y la gente termina valorando el paquete con platos extra por menos dinero. Aunque tienen exactamente los mismos platos buenos que el primer grupo, es una locura. Es un ejemplo perfecto de cómo funciona nuestra evaluación intuitiva. En lugar de hacer una suma lógica tipo, tengo los platos buenos más un pequeño bono, el cerebro humano promedia el valor de todo el conjunto. La presencia de la cerámica rota contamina la percepción estética de la oferta completa. Cuando alguien va a vender una idea, pensemos en un emprendedor haciendo un pitch para conseguir inversión o un guionista vendiendo una serie. El instinto siempre nos dice, pues voy a echarle más crema a los tacos, voy a meter más métricas, subtramas y promesas secundarias para sonar más robusto. Pero según esto, agregar detalles menores o débiles en realidad diluye la idea central. Es una deducción excepcionalmente aguda. Y es la lección más grande del problema de Linda y de las vajillas. Cada detalle extra que agregas a un argumento es una condición adicional que debe cumplirse, lo que, lógicamente, hace que todo el castillo parezca más frágil. Sí. Si incluyes 3 argumentos brillantes y uno mediocre para hacer bulto, ese argumento mediocre actuará como el plato roto y reducirá el valor percibido de toda tu presentación. En persuasión, la concisión y la simplicidad son infinitamente más poderosas que la acumulación. ¡Qué cañón!
Apodar esos guiones y presentaciones entonces. Ahora, todo este viaje nos lleva a un punto culminante. Ya quedó súper comprobado que amamos un buen estereotipo o un chisme y odiamos las matemáticas. Pero, ¿qué tan profundo cala esta preferencia cuando tenemos que tomar decisiones reales basándonos en datos? Es abismal. La mente humana busca causas constantemente, porque establecer relaciones causales es lo que le da orden y significado a un universo caótico. Hay un ejercicio de inferencia clásico para ilustrar esto. Imaginemos una ciudad que solo tiene dos compañías de taxis, una verde y una azul. Ok. Sabemos que el 85% de los taxis de la ciudad son verdes y solo el 15% son azules. Una noche ocurre un accidente y el coche se da a la fuga. Un testigo en la calle asegura que el taxi que chocó era azul. Ok, asumiendo que el testigo vio las cosas rápido, de noche y con el susto encima. Si simplemente le damos estos números a las personas, hacen un desastre matemático, ¿verdad? Ignoran por completo que la inmensa mayoría de los taxis, ese 85%, son verdes. Le dan todo el peso a la historia del testigo y concluyen que es casi seguro que el culpable es azul. Así es. Ignoran la tasa base por completo porque es solo un dato estadístico aburrido sobre cuántos coches hay. Pero ¿qué pasa si cambiamos una sola palabra en la forma de presentar la información? En lugar de decir que la compañía verde tiene más vehículos, decimos, las dos compañías tienen la misma cantidad de taxis, pero los taxistas verdes causan 5 veces más accidentes que los azules. Y dudan más del testigo porque el dato estadístico se transformó en un rasgo causal, un estereotipo que encaja perfectamente en la historia de un choque temerario. Las causas triunfan brutalmente sobre la estadística pura. Esto quedó comprobadísimo en un experimento de los psicólogos Nisbet y Borgida. ¿Ah, sí? ¿Qué hicieron? Intentaron enseñarle a sus alumnos, usando puras estadísticas abstractas, que la gente común rara vez ayuda a extraños en una emergencia debido a la presión social. ¿Y les funcionó? ¿La gente aprendió la lección viendo las gráficas? Para nada. Les entró por un oído y les salió por el otro. Sus predicciones sobre cómo actuarían en una emergencia no cambiaron en lo absoluto. Solo lograron que los alumnos entendieran la lección cuando dejaron los números atrás y les mostraron videos individuales de personas muy amables y normales que, sorprendentemente, se negaban a ayudar en una emergencia simulada. Claro, al ver el caso individual de una buena persona negándose a ayudar, hay un cortocircuito. El sistema 1 dice, a ver, si esta persona que parece tan buena no ayudó, la situación tiene que ser increíblemente abrumadora. Exacto. Solo aprendemos cuando algo rompe nuestras expectativas causales, lo cual me hace pensar en los deportes y en este famoso concepto de la regresión a la media. La regresión a la media es el enemigo natural de las historias causales. Consiste en que si un jugador tiene un desempeño extraordinariamente bueno un día, por pura probabilidad estadística, al día siguiente su desempeño se acercará más a su promedio habitual. Es inevitable. Pensemos en un torneo de golf. Un jugador tiene el primer día de su vida, todo le sale perfecto. Al segundo día juega normal, tira promedios. Un comentarista deportivo jamás diría en televisión, ayer tuvo mucha suerte y hoy simplemente regresó a su media estadística. Jamás lo dirían porque haría pésima televisión. El cerebro humano se rebela contra la idea de que los eventos están influenciados por la pura suerte aleatoria. El comentarista sentirá la necesidad compulsiva de inventar una causa. Dirá, se confió demasiado tras el éxito, o no soportó la presión, o discutió con su entrenador. Inventamos causas porque aceptar la aleatoriedad es psicológicamente inaceptable. Básicamente me estás diciendo que, a menos que disfracemos los datos como un chisme jugoso o una historia dramática, el cerebro humano lleva puesto un impermeable gigante contra la verdad objetiva. Sí, literal. Entonces, la gran pregunta, ¿cómo le hace una persona creativa, alguien liderando un equipo, para enseñar una nueva métrica o un concepto complejo sin aburrir a los demás? La clave maestra está en no luchar contra la naturaleza humana, sino usarla a favor. Si necesitas comunicar una lección basada en datos áridos, el primer paso es sorprender al sistema 1. Tienes que contar la historia de un caso específico, un fracaso inesperado o un éxito totalmente anómalo que rompa los esquemas y las expectativas de tu audiencia. Entiendo. O sea, en lugar de decir, nuestro margen cayó un 10%, cuentas la historia de cómo el proyecto más seguro de todos terminó fracasando por un detalle ridículo. Generas el misterio. Exacto.
Una vez que presentas esa sorpresa, el cerebro de tu audiencia estará desesperado buscando una causa para resolver la tensión del misterio. Y es en ese preciso instante y solo entonces cuando introduces el dato duro, la estadística o la métrica como la gran revelación que resuelve el acertijo. La estadística debe sentirse como el clímax de la historia, no como la introducción. ¡Qué maravilla! Convertir el brócoli estadístico en el tesoro final de un misterio. ¡Padrísimo! Bueno, es momento de ir aterrizando toda esta exploración que francamente nos deja con otra perspectiva sobre cómo percibimos la realidad. Entender nuestros atajos mentales y la influencia del Sistema 1 no es una invitación a volvernos analistas fríos, calculadores y sin alma. Todo lo contrario, es comprender de qué material está hecho el lienzo sobre el que trabajamos. Tal cual. Para quien está diseñando una experiencia de usuario, escribiendo una novela o creando una estrategia para su marca, saber que la mente humana anhela historias desesperadamente, que se ancla sin darse cuenta en el primer número que ve, y que siempre va a preferir la coherencia narrativa antes que la lógica fría, pues eso no es un dato de enciclopedia, es literalmente el instructivo de cómo conectar genuinamente con otras personas. Conocer nuestras propias heurísticas nos otorga la capacidad de anticipar cómo reaccionará el público, nos ayuda a presentar ideas con mayor contundencia y, sobre todo, nos previene de nuestros propios engaños al tomar decisiones importantes. Totalmente. Y antes de cerrar, queremos dejar sobre la mesa una pequeña provocación para que la mastiquen a solas en el estudio o caminando por ahí. Si ya comprobamos que nuestros cerebros no soportan el vacío y están desesperados por encontrar al culpable o inventar una causa, ¿qué pasaría si como creadores diseñamos una obra o una experiencia que intencionalmente deje la causa principal en blanco? ¿Acaso se volverá loca la mente del público tratando de llenar ese vacío por su cuenta, convirtiendo nuestra idea en algo completamente inolvidable? Es una táctica de diseño fascinante. Presentar el misterio irresoluble es el mayor imán para capturar y obsesionar al Sistema 1. Inercia mental. Nos despedimos con muchísima energía, agradeciendo profundamente que nos hayan acompañado en este análisis. Los invitamos a conectarse en una próxima emisión para seguir desmenuzando esta y otras obras que incentiven la creatividad y nos ayuden a seguir explorando el mundo con una visión fresca. ¡Hasta la próxima!